Good to see you back this evening, and hope you got a good night's rest last night. And better stop so you can translate. Es bueno verte otra vez esta mañana y espero que pudiste descansar anoche. It's been a delight to be with you, and appreciate the warm welcome that you've given to me. Ha sido un deleite poder estar aquí con ustedes y les doy las gracias por la bienvenida que me han extendido. It's very encouraging to see what the Lord is doing here. Es bien exhortante ver lo que el Señor está haciendo aquí. And again, as I said last night, I hope we can continue to build closer relationships together as churches. Y como dije anoche, espero que mi esperanza es que podamos edificar o construir relaciones juntas entre nuestras dos iglesias. Now, if you'll take your Bibles again this evening, this morning, we'll turn back to Romans 6. Si por favor tomen sus Biblias y vamos a regresar a Romanos capítulo 6. And I'll ask my brother Jose to read verses 11 to 14, and then I'll lead us in prayer. Y vamos a leer los versículos del 11 al 14 y vamos a orar. Romanos 6:11 dice: Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Let's pray. Our Father, we humble ourselves before you, the great and eternal God. Nuestro Padre, nos humillamos delante de ti, el Dios eterno. We acknowledge your majesty, your goodness, your justice, your goodness, and your truth. Reconocemos tu majestad, tu bondad y tu verdad. You are the one who has made us and not we ourselves. Tú eres el que nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. We belong to you, and we are dependent upon you for everything that we have, even our very breath. Pertenecemos a ti y dependemos de ti por todo lo que tenemos, aún nuestro mismo aliento. We also recognize as we come before you this morning that you are holy. Reconocemos acercarnos a ti esta mañana que eres santo And we are sinners. y nosotros somos pecadores. And we would be without hope had you not loved us and sent your Son to die for us. Y estaríamos sin esperanza si no hubieses mandado a tu Hijo para morir por nosotros. And this is our hope and our salvation. Y esta es nuestra esperanza y nuestra salvación. And as we come before you, we pray that for Christ's sake you would not deal with us according to our sins, Y al acercarnos esta mañana, oramos que no nos trates de acuerdo a nuestros pecados, but according to your great mercy that you have given to us in Christ. pero de acuerdo a tu gran misericordia que has derramado por causa de Cristo. And that you would send your Holy Spirit Y que mandes tu Espíritu Santo to empower the preaching of your word, para empoderar la predicación de tu palabra, to illuminate our minds, para iluminar nuestras mentes, to give us understanding in the Scriptures, para darnos entendimiento de las Escrituras, and hearts to love and to embrace your truth, corazones para amar y aferrarnos de tu verdad, and grace to obey your truth. y la gracia para obedecer tu verdad. We ask it in Jesus' name. Amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. I know it can be a bit tedious, but I think it's necessary for us to review a little bit what we covered last night. Sé que puede ser un poco tedioso, pero es necesario que revisemos lo que cubrimos anoche. There may be some of you here who were not here last evening. Posiblemente hay alguien que no estuvo aquí anoche. Anoche. So let me remind us of the context leading up to our text this morning. Déjame recordarte del contexto de nuestro capítulo, nuestro pasaje. The theme of chapters 1 to 4 is justification by faith alone. El tema de los capítulos del 1 al 4 es la justificación solo por la fe. Paul demonstrates in those chapters that by nature and by practice,
We are all sinners under condemnation. Pablo demuestra en esos capítulos que por naturaleza y práctica todos somos pecadores bajo condenación. We can do nothing to save ourselves or to make ourselves right with God. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos o para estar bien con Dios. We cannot be justified by the law, No podemos ser justificados por la ley by our attempts to obey God's law. o nuestras obras o nuestro intento de obedecer la ley. Because we have all sinned against God, and the law condemns us. Porque todos hemos pecado contra Dios y la ley nos condena. But then Paul goes on to explain that God justifies sinners freely by His grace who believe on Jesus Christ. Pero luego Pablo continúa explicando que Dios justifica gratuitamente por su gracia a los creyentes o a los que creen en el Señor Jesucristo. Our right standing and acceptance before God is not based on the works of the law. Nuestra posición correcta y aceptación ante Dios no se basa en las obras de la ley Or on any works that we do or fail to do. o cualquier tipo de obra o trabajo que hagamos o dejemos de hacer. It's entirely based on the work of another on our behalf. Se basa enteramente en el trabajo de otro de parte en nuestro nombre. It's based on the perfect obedience and atoning sacrifice of Christ that is credited to us when we put our trust in Him. Se basa en la obediencia perfecta y el sacrificio expiatorio de Cristo que se nos acredita a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Él. So Paul has been setting forth this glorious doctrine of justification by faith. Entonces Pablo ha estado exponiendo esta gloriosa doctrina de la justificación por la Also fe. in chapter 5, he begins to underscore the absolute security and assurance of future glory that belongs to those who believe in Christ. También además en el capítulo 5 él comienza a subrayar la seguridad absoluta y la seguridad de la gloria futura que pertenece a aquellos que han sido justificados por la fe. Having been justified by faith, our future is secure in Jesus Christ. Habiendo sido justificados por la fe, nuestro futuro es seguro We en have Jesucristo. peace with God. Tenemos paz con Dios. And even in the midst of the tribulations of this life, we can rejoice in the hope of the glory of God, Paul says. Y aún en medio de las tribulaciones de esta vida nos podemos regocijar en la esperanza de la gloria. And then in the last half of chapter 5, he presents one of the most powerful arguments of all for the security of believers. Y en la última mitad del capítulo 5, él presenta uno de los argumentos más poderosos a favor de la seguridad del creyente. The reality of our union with Christ. La realidad de nuestra unión con Cristo. He draws out the parallel between our union with Adam in the fall Él establece el paralelo entre nuestra unión con Adán en la caída and the believer's present union with Jesus Christ. y la unión actual del creyente en Jesucristo. We were once in Adam, and his guilt was credited to us, leading to death and eternal condemnation. Una vez estuvimos en Adán y su culpa nos fue acreditada, llevando a la muerte y la condenación eterna. But now we are in Christ, and his righteousness is credited to us, leading to justification. Pero ahora estamos en Cristo y se nos acredita su justicia que nos lleva o conduce a la justificación. And also securing and guaranteeing for us eternal life. Y también asegurándonos y garantizándonos la vida eterna. Our ultimate and final salvation all the way to the end. Nuestra salvación última y final hasta el fin. This brings us to chapter 6. Esto nos lleva al capítulo 6. And I remind you that here in this chapter, Paul begins to answer an objection to his teaching. Y te recuerdo que aquí Pablo comienza a responder a una objeción a su enseñanza. In verse 1, he anticipates the objection. En el versículo 1 él anticipa la objeción. Can you just read verse 1? Versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? And so here's the objection. Entonces aquí está la objeción. Paul, if all of this that you have been saying is true, Pablo, si todo esto que has estado diciendo es verdad, if sinners are justified by grace alone through faith alone in Christ, que los pecadores son justificados por la gracia solo mediante la fe en Jesucristo, if what you say is true, then why not just keep on sinning that grace may keep on abounding? si lo que dices es verdad, ¿por qué no simplemente continuar abundando en el pecado para que la gracia sobreabunde? If what you say is true, then it doesn't matter how we live. Si lo que dices
si lo que estás diciendo es cierto, en realidad no importa cómo vivamos. That's the objection that Paul anticipates as he begins this chapter. Esa es la objeción que Pablo anticipa al comenzar este capítulo. And how does he answer it? ¿Y cómo responde? He answers the objection of verse 1 Él responde a la objeción del versículo 1 by saying, "Shall we continue in sin that grace may abound?" That's the objection. La objeción es, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? He answers it in verses 2 to 10 by teaching that it's impossible for a true believer to go on living in sin, living as a slave to sin. Él responde en los siguientes versículos del 2 al 10, enseñando que es imposible que un verdadero cristiano creyente siga viviendo en el pecado como esclavo al pecado. And it's impossible because of our union with Christ. Y es imposible debido a nuestra unión con Cristo. A union that includes not only our union with Christ in his death, Una unión que incluye no solo nuestra unión con Cristo en su muerte, his obedience unto death in our place, su obediencia hasta la muerte en nuestro lugar, but it also includes union with him in his resurrection. pero también incluye unión con Cristo en su resurrección. We who are in Christ are united to him in his death to sin. Nosotros que estamos en Cristo estamos unidos a Él en su muerte al pecado. Our old man in Adam was crucified with him Nuestro viejo hombre en Adán fue crucificado con Él, as a completed action in that very moment that we were united to Christ by Spirit-given faith. como una acción pasada completada. En ese mismo momento fuimos unidos a Cristo por la fe dada por el Espíritu Santo. Sin can no longer condemn us and damn us, for we already died in the death of Christ our substitute. El pecado ya no nos puede condenar y condenarnos porque ya morimos en la muerte de Cristo, nuestro sustituto. However, being joined to him in his death, we are also raised with him. Sin embargo, Estados Unidos a Él en su muerte también resucitamos con Él. Union with Christ in his death always involves union with Christ in his resurrection also. La unión con Cristo en su muerte siempre implica también la unión con Cristo en su resurrección. And this is the reason that having died with Christ, we are no longer the slaves of sin. Y esta es la razón por la que habiendo muerto con Cristo ya no somos esclavos al pecado. Christ, having finished the work of our salvation, rose from the dead. Cristo, habiendo terminado la obra de nuestra salvación, resucitó de los muertos. His resurrection takes place by the power of the Spirit. Su resurrección toma lugar por el poder del Espíritu. And believers now united to him by Spirit-given faith receive that same Spirit by which Christ was raised from the dead. Y ahora los creyentes unidos a Él por la fe reciben ese mismo Espíritu por el cual Cristo fue resucitado de We los enter muertos. into a new life in Christ by the Spirit, a new spiritual life, in which sin no longer reigns over us. Entramos en una nueva vida en Cristo por el Espíritu, una nueva vida espiritual en el cual el pecado ya no reina sobre nosotros. Another way of saying it is that in union with Christ by faith, we receive what Calvin called the double grace or the double benefit. Otra forma de decirlo es que en nuestra unión con Cristo por la fe, dada por el Espíritu, recibimos lo que Calvino llamaba la doble gracia o el doble beneficio, Which is both justification, finished and complete, tanto la justificación terminada y completa and sanctification begun. como la santificación comenzada. Now, after this lengthy overview, this brings us to verses 11 to 14. Ahora, después de esta extensa descripción general, esto nos lleva a los versículos 11 al 14. And as I pointed out last night, these are the first exhortations in the entire epistle to Romans. No exhortations until now. Como expliqué anoche, aquí encontramos las primeras exhortaciones en esta epístola. A And los then this romanos. subsection is concluded in verse 14 with another statement of gospel fact to undergird them. Y luego esta sección concluye en el versículo 14 con otra declaración de los hechos del Evangelio para respaldarlos. The passage can be divided up under three headings. Este pasaje se puede dividir en tres títulos o We have the encabezados. reckoning we must do, verse 11. Tenemos Verse 11. el ajuste de cuentas o la consideración que debemos hacer en el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Then we have the activity we must engage in, verses 12 to 13. Luego tenemos la actividad que debemos realizar en los versos 12 al 13.
Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. And then we have the confidence that we are to have, verse 14. Y en el verso 14 tenemos la confianza que debemos tener, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Now, last night our focus was on verse 11, the reckoning we must do. La última vez anoche nuestro enfoque era en el versículo 11, esta consideración que debemos tener. And we saw that basically what Paul is telling us there is that we must believe this good news of the gospel. Y vimos ahí lo que Pablo nos está diciendo es que básicamente debemos creer esta buena noticia del Evangelio. We are to count on this wonderful reality that having put my faith in Christ, I am no longer the old man in Adam I once was. Debemos contar con esta maravillosa realidad que habiendo puesto mi fe en Cristo, ya no soy el viejo hombre en Adán. I'm no longer under the guilt and condemnation of sin and separated from God. Ya no estoy bajo la culpa y la condenación del pecado y separado de Dios. My old man was crucified with Christ. I'm now a new man who has been raised with Christ and made alive unto God by the Spirit. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora soy un hombre nuevo que ha resucitado con Cristo y vivificado para Dios por el Espíritu. I'm to count on this. I'm to reckon it to indeed be so. Debo creer esto y considerarlo así. But then now, what are we to do Pero ahora, ¿qué debemos hacer in light of these realities a la luz de estas realidades when it comes to our remaining sin that we struggle with? en cuanto a nuestro pecado restante con el cual luchamos? Well, now we pick up with verses 12 to 13, and Paul is going to tell us what we must do. Bueno, ahora vamos a comenzar con el verso 12 al 13 y Pablo nos va a decir qué debemos hacer. So after this long introduction, now we dive into our text this morning, verse 12. Ahora, después de esta larga introducción, vamos a entrar a los versos 12 al 13. We have the activity we must engage in. Primero tenemos la actividad que debemos realizar. We've died to sin. We've been raised to newness of life. We are to count it so. Hemos muerto al pecado, hemos sido resucitados a una vida nueva y debemos considerarlo así. And now, in light of that and being confident of that reality, what are we to do? Y a la luz de esa realidad, ¿qué debemos hacer? Verse 12, lead verse. Verso 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. This is the negative, what we're not to let sin reign in our mortal body. Esto es el negativo, el aspecto negativo. No debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo. And then Paul goes on to add the positive in verse 13, which is very important. Y luego Pablo continúa añadiendo lo positivo en el verso 13, que es muy importante. Read that, verse Ni 13. presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. By the way, this reminds us that Christian sanctification is not just about the negative. Y esto nos recuerda que la santificación cristiana no es solo sobre lo negativo, It's not just about staying away from the bad and refraining from certain things. no es simplemente alejarte o apartarte de lo malo o abstener de ciertas cosas. It's about being set apart for God and His service. Se trata de ser apartado para Dios y su servicio. Present yourselves to God as being alive from the dead. Preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. It's about devoting every part of our being to this God who has loved us and who gave His Son to save us. Se trata de amar y dedicarnos a este Dios que ha entregado a su propio Hijo para Many of the salvarnos. Greek philosophers were interested in morality and virtue. Muchos de los filósofos griegos estaban interesados en la moralidad y la virtud. And they spoke against certain vices and so on. Some of them lived very moral lives in many ways. Y ellos hablaban en contra de ciertos vicios y muchos de ellos vivieron vidas muy morales en muchos But they sentidos. didn't live lives truly devoted to God and Pero- for His glory. Pero no vivieron vidas verdaderamente dedicadas a Dios y a su gloria.
The Pharisees bound themselves with numerous man-made rules and tedious regulations that were supposed to make them holy. Los fariseos, ellos se sometieron a numerosas reglas creadas por el hombre y varias regulaciones que supuestamente lo harían santo. But instead, they were full of self-righteousness and envy and arrogance. Pero en cambio ellos estaban llenos de superioridad moral y envidia y arrogancia. They cleansed the outside of the cup, but on the inside they were full of dead men's bones. Limpiaron el exterior del vaso, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Roman Catholics have penance Los católicos romanos tienen penitencia and vows y votos and y rituals rituales and a number of things. y una serie de cosas. Things that were never ordained by God in the Bible in the first place. Cosas que nunca fueron ordenadas por Dios en la Biblia en primer lugar, But give an outward appearance of holiness, so called, pero que dan una apariencia exterior de santidad and by which they hope to gain God's favor. y por el cual esperan ganarse el favor de Dios. Indeed, most religions in the world have standards of morality. De hecho, la mayoría de las religiones en el mundo tienen un estándar de la moralidad, But true Christianity is something entirely different. pero el verdadero cristianismo es algo totalmente diferente. This is gospel holiness. Esta es la santidad evangélica. There is the negative, what we are to avoid, but it's not just about the negative. Hay lo negativo que debemos evitar, pero no solo se trata de lo que debemos evitar. It involves the positive. It's about sincere love and devotion to God. Implica lo positivo también. Se trata de amor sincero y devoción a Dios. It's not about some kind of rigid, surface morality that's motivated by nothing but the fear of punishment. No se trata de algún tipo de moralidad rígida y superficial motivada únicamente por el miedo del castigo And by an anxious conscience that's never at peace, y por una conciencia ansiosa que nunca está en paz, hoping to win God over and to convince Him to save you and to let you into heaven. que tiene la esperanza de conquistar a Dios y convencerle de que te salve y que te deje entrar en el cielo. No, it's a sweet, humble, glad devotion of our entire being and our entire lives to His service and to His No, glory. es una devoción dulce, humilde y alegre de todo nuestro ser y de toda nuestra vida a su servicio y para su gloria. A devotion that flows out of a heart that has already received His favor in Jesus Christ. Una devoción que fluye de un corazón que ya ha recibido su favor en Jesucristo. It's not trying to earn His favor. No está tratando de ganarse su favor. And so we have these practical exhortations, these commands. Entonces tenemos estas exhortaciones prácticas, estos mandamientos, Based on the fact of what God has done for us in the gospel and who we are now in union with Jesus Christ, basado en los hechos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio y porque ahora estamos en unión con here's Jesucristo. what we are to do. Do not let sin reign in your mortal bodies, Ahora aquí esto es lo que debemos hacer, no dejar el pecado reinar en tu cuerpo but mortal, present yourself to God as being alive from the dead, pero preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, as instruments of righteousness to God. como instrumentos de justicia a Dios. Now, there are certain important principles about the Christian life and the doctrine of sanctification that we need to get hold of that are right here on the surface of this passage. Entonces hay ciertos principios importantes acerca de la vida cristiana y la doctrina de la santificación que tenemos que agarrar, tenemos que entender aquí en nuestro pasaje. First of all, these commands remind us that being dead to sin and alive to God does not mean that sin is no longer in me as a Christian. En primer lugar, esto nos enseña que debemos recordar que el estar muerto al pecado y vivo para con Dios no significa que el pecado ya no está en mí como cristiano. It doesn't mean that sin is no longer a force within me that I have to deal with or that somehow now I'm immune to sin. No significa que el pecado que mora en mí ya no es una fuerza dentro de mí y que no tengo que luchar en contra de él. It doesn't mean that sin within me has been eradicated. No quiere decir que el pecado dentro de mí ha sido erradicado. No, these commands assume the exact opposite. No, estos mandatos suponen exactamente lo contrario. When Paul says, therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts, this is a call to resist, to refuse to obey the indwelling lusts of indwelling sin.
Cuando Pablo dice, remaining sin. por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias, este es un llamado a resistir, a negarse, a obedecer los deseos internos del pecado. So when the restante. Bible says we died to sin and have been raised to new life, it doesn't mean the Christian is immune to the desires of indwelling sin. Cuando la Biblia dice que hemos muerto al pecado y hemos resucitado a nueva vida, no significa que el cristiano sea inmune a los deseos del pecado que mora en Or that a nosotros. Christian dies to the practice of sin in the sense of being sinlessly perfect. O que un cristiano muere a la práctica del pecado en el sentido de ser perfecto sin pecado. Sin no longer reigns, but it remains. ¿No? El pecado ya no reina, pero aún permanece. Sin has been dethroned in union with Christ. El pecado ha sido destronado en unión con Cristo. Its mastery over us has been broken. Su maestría, su dominio sobre nosotros está roto. We have died to that state of existence in which we were once its helpless, condemned slaves. Hemos muerto a ese estado de existencia en el cual una vez fuimos esclavos indefensos. And we've been brought into this new state of existence, having been raised to life in union with Christ. Y hemos sido llevados a un nuevo estado de existencia habiendo sido resucitados a la vida en But this unión doesn't con mean that Cristo. sin has been eradicated. Pero esto no significa que el pecado ha It's sido still present erradicado. within us, and it's constantly striving to regain its mastery. Todavía está presente dentro de nosotros y se esfuerza continuamente para recuperar su dominio. A second truth right here on the surface of this. Una segunda verdad aquí que vemos en el texto. We are reminded that living a holy life requires effort and action on our part. Se nos recuerda que vivir una vida santa requiere esfuerzo y acción de nuestra parte. Now get the balance here. Ahora, tenemos que entender el balance aquí. The reality of what God has done for us in Christ, our new identity in Christ, La realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y de nuestra nueva identidad en Cristo. those realities are the source of our confidence and trust. Esas realidades del Evangelio son la fuente de nuestra seguridad y confianza And the source of our spiritual strength in this conflict. y la fuente de nuestra fortaleza espiritual en este conflicto. But does this mean we do nothing? Pero ¿significa que no hacemos nada? No, our working, our refusing to present our members to sin No, nuestro trabajo, nuestro rechazo a presentarnos como miembros al pecado, but actively presenting our members to righteousness in devotion to God, this is to be the focus of our conscious and deliberate effort. sino presentándolos activamente a la justicia en devoción a Dios. Esto debe ser el enfoque de nuestros esfuerzos conscientes. You see, this text not only refutes perfectionism, it also refutes what's been called quietism. ¿Ves? Este texto no solamente refuta el perfeccionismo, pero también refuta lo que se ha llamado el quietismo. Quietism, what is that? Well, in its different forms, it's basically the idea that holiness is the result of getting to the place that you're simply resting quietly in the hands of Christ and letting Christ do the work. El quietismo en sus diferentes formas es básicamente la idea de que la santidad es el resultado de llegar al lugar en el que simplemente estás descansando tranquilamente en las manos de Cristo y dejando que Cristo haga la obra. We could say that, in a sense, they take the previous truth that we've died to sin, we've been made alive to God, and we are reckoned this to indeed be so. They take that truth, Podríamos decir que en cierto sentido ellos toman esa verdad que hemos considerado, la verdad que hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados para Dios. and then they go on to argue that in the matter of sanctification, this is all we're to do. Y luego continúan argumentando en el área de la santificación que esto es todo lo que debemos hacer. The Christian is to do nothing but believe the gospel. El cristiano no debe hacer nada más que creer el Evangelio And just believe that you died to sin and have been made alive to God. y simplemente creer que has muerto al pecado y has sido vivificado. And as you do so, holiness will come without any effort or struggle. Y al hacer esto, la santidad llegará sin ningún esfuerzo y sin ninguna God will lucha, do the work in you. que Dios hará la obra en ti. Just let go and let God, and all will be well. Simplemente suelta y deja a Dios y todo estará bien. Now, this was once a very popular view. It's still a popular view
an approach to sanctification in some circles. Esta fue en algún tiempo, esto fue una visión muy popular y todavía es una visión y enfoque muy popular en ciertos círculos. It goes back to the deeper life movement or the old Keswick theology. Esto se remonta al movimiento de vida más profundo, o como se llaman, el movimiento de vida más profundo, la teología de Keswick. Hannah Whitehall Smith wrote a book, The Christian Secret of a Happy Life. Hannah Whitehall Smith, ella escribió un libro que se titula El secreto cristiano de una vida feliz. It's one of the classic books presenting this view of sanctification. Es uno de los libros clásicos que presenta esta visión de la santificación. And she says this, and I quote, Y ella dice esto, y cito, I'll just read the whole quote, Yeah, and then you you read can it, read yeah. it afterward. All that we claim then in this life of sanctification is that by a step of faith we put ourselves into the hands of the Lord for Him to work in us all the good pleasure of His will, and that by a continuous exercise of faith we keep ourselves there. Our part is trusting, it is His part to accomplish the results. la cita, lo único que reclamamos entonces en esta vida de santificación es que por un paso de fe nos pongamos en manos del Señor, para que Él obre en nosotros todo el beneplácito de su voluntad, y que por un ejercicio continuo de fe nos mantenemos allí. Nuestra parte es confiar, es su parte lograr los resultados. Now that may sound very spiritual, but it's not biblical. Ahora, eso puede sonar muy espiritual, pero en realidad no es bíblico. It's true that we are to trust in God's promises. Es cierto que debemos confiar en las promesas de Dios. It's true that holy living flows from the gospel and from union with Christ. Es verdad que una vida santa fluye fluye del evangelio y de la unión con Cristo. But it's not true that we have nothing more to do in this matter of sanctification but to believe that and to rest in that. Pero no es cierto que no tengamos nada más que hacer en este asunto de la santificación, simplemente creyendo y descansando en eso. Because as we see here in verses 12 to 13 and throughout the New Testament, the language that's used to describe the nature of the Christian life is the language of action. Porque como vemos aquí en los versos 12 y 13 y en todo el Nuevo Testamento, el lenguaje usado para describir la naturaleza de la vida cristiana es un lenguaje de acción. Activity, effort on our part. Actividad, esfuerzo por nuestra parte. The New Testament is full of commands we are to obey. El Nuevo Testamento está lleno de órdenes que debemos obedecer. And we have language that speaks of diligent exertion, struggle, discipline, resistance, warfare, Y, so on. y tenemos un lenguaje que habla de esfuerzo diligente, de lucha, de disciplina, de guerra, resistencia. It's not unusual to find people who are confused about this. No es raro encontrar personas confundidas de esta manera. Some seem to have the idea that only what you feel like doing, only that which comes effortlessly and easily is truly of God. Algunos parece tener la idea de que solo lo que te apetece hacer, solo aquello que surge sin esfuerzo y fácilmente es verdaderamente de Dios. If I feel sort of carried along in this, then I know that God is really with me and moving me. Si me siento arrastrado por esto, entonces sé que Dios realmente está conmigo y moviéndome. But if I feel any reluctance or dullness of spirit or any weariness, Pero si siento alguna desgana o algún cansancio de espíritu, or if sometimes it seems like I'm climbing up a steep hill and I'm striving and struggling, o a veces si me siento como que estoy subiendo una colina y me estoy esforzando y luchando, well, that means God's not in it. bueno, eso significa que Dios no está ahí. Or it must mean I'm grieving the Holy Spirit. O que debe significar que estoy entristeciendo el Espíritu Santo. But this is not so. Pero esto no es así. The Bible describes the nature of the Christian life as like a battle and a conflict and a warfare with our remaining sin. La Biblia describe nuestra batalla contra el pecado como guerra, como una lucha With the flesh, the world, and the devil. con la carne, el pecado, con la carne, el diablo y el mundo. And an earnest pursuit after holiness. Y un deseo sincero hacia la santidad. This false view can tend to lead to a shallow view of the nature of sin. Esta perspectiva falsa nos lleva a una perspectiva vana o a una perspectiva pequeña o vana hacia el pecado.
because people who embrace this teaching tend to neglect their responsibility to do what Paul commands them to do here in verses 12 to 13 and elsewhere. Porque obviamente las personas que abrazan esta enseñanza tienden a descuidar su responsabilidad de ser activo y estar seriamente luchando como Pablo manda aquí. And then they convince themselves that they've attained to this so-called higher life that all of us poor, struggling, working saints haven't arrived at yet. Luego se convencen a sí mismos de que han alcanzado este llamado o esta supuestamente vida superior a lo que todos nosotros, nosotros santos pobres que luchamos y trabajamos, aún no hemos llegado ahí. When in fact their hearts are full of spiritual pride. Cuando en realidad sus corazones están llenos de orgullo espiritual. And while claiming to have victory, Y aunque afirman tener victoria, their lives are marked by all kinds of sinful inconsistencies to which they are blinded. sus vidas están marcadas por todo tipo de inconsistencias pecaminosas a las que están cegados. And I would add that this teaching tends to lead to a false guilt and can lead to a lack of assurance when it's received by a truly converted, humble Christian. Además, añadiría que esta enseñanza tiende a llevar a una falsa culpa y puede llevar a una falta de seguridad en un cristiano sincero. Because you're taught that if you feel any struggle or difficulty or labor, or you find yourself working and striving to be holy, then something's not right. Porque te han enseñado que si sientes alguna lucha, una dificultad, algún trabajo, o te encuentras trabajando y esforzándote para ser santo, algo no está bien. You're not surrendered enough, No estás lo or suficientemente you're not believing rendido, enough. o no crees lo suficiente. You've never yet come to that crisis of just giving up Nunca has llegado a esa crisis de simplemente rendirte and lying limp in God's hands, trusting Christ to do it all for you. y rendirte inerte en las manos de Dios, confiando que Cristo lo hará todo por ti. Now, one of the problems with such teaching is that it forgets that though it's the Holy Spirit who works in us, Ahora bien, una de las cosas malas de tal enseñanza es que olvidan que aunque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, He does not do so in a way that treats us like robots or puppets. no lo hace de una manera que nos trata como robots o marionetas. He does so in accordance with the way God has made us as moral and responsible creatures. Lo hace de acuerdo con la forma en que Dios nos ha hecho como criaturas morales y responsables. And He also does this work together with the use of various Y means. también hace este trabajo junto en conexión con diversos medios. Prayer, La oración, the fellowship of the saints. la comunión de los santos. And one of those means is His Word. Uno de esos medios es su palabra. And this Word, our Bible, is full of commands and exhortations that are addressed to Christians in Y this matter. esta palabra, nuestra Biblia, está llena de mandamientos y exhortaciones a los cristianos, Just like the ones we have right here. como los que tenemos aquí. We are commanded to not let sin reign in our mortal bodies. Se nos ordena no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. We are commanded to present our members as instruments of righteousness unto God. Se nos ordena presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. This is the kind of language we find throughout the New Testament. We're commanded in Scripture to put sin to death, to mortify sin. Este es el tipo de lenguaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Se nos ordena en las Escrituras mortificar el pecado. Yes, it's by the power of the Holy Spirit that we're enabled to do it, but still we must do it. Sí, es por el poder del Espíritu Santo que podemos hacerlo, pero aún así debemos hacerlo. The command is to us. El mandato es para nosotros. We are commanded to fight the good fight of faith, Se nos ordena pelear la buena batalla de la to fe. cut off the right hand, to pluck out the right eye, Cortar la mano derecha, arrancar el ojo derecho, to stand fast in the faith. permanecer firmes en la We're fe. commanded to be sober, to be vigilant, to resist the devil. Se nos ordena ser sobrios, estar vigilantes, resistir al diablo. In Colossians chapter 3, we're reminded, just as we are here in Romans 6, that we have put off the old man and we have put on the new man.
en Colosenses capítulo 3 se nos recuerda también, tal como está aquí en Romanos capítulo 6, que nosotros hemos despojado del viejo hombre. This is fact. This is what is true of us. Esto es hecho, esto es verdad de nosotros. We are new men in Christ, joined to Christ in the power of his resurrection life that now dwells within us. Somos hombres nuevos en Cristo, unidos a Cristo en el poder de su vida de resurrección que ahora habita en But then what nosotros. else does Paul say there in that parallel passage? Pero, ¿qué más dice Pablo ahí en ese pasaje paralelo? Just believe that and all will be well? ¿Simplemente cree eso y todo estará bien? No, he goes on. And in light of these realities, we're commanded to put to death, therefore, your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire. No, él continúa y nos dice que se nos ordena poner estas cosas a muerte a nuestros miembros que están sobre la tierra: la fornicación, la inmundicia, las pasiones, los malos deseos. We're commanded to put off anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Se nos ordena quitar de vuestra boca la ira, la malicia, las palabras corruptas, And to put on bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. y se nos manda revestirnos de misericordia, de bondad, humildad de espíritu, mansedumbre, paciencia. These are commands that come to us as Christians because we are no longer the old man that we once were. We are new men and women in Christ. Estos mandamientos los recibimos como cristianos porque ya no somos ese viejo hombre, somos hombres y mujeres nuevas en Cristo. And these are commands that we must seek to obey. Y estos son mandatos que And debemos because we are in obedecer. Christ, we can obey them increasingly and sincerely, though not yet perfectly. Y porque estamos en Cristo podemos obedecer cada vez más sinceramente, aunque todavía no perfectamente. So this is how the New Testament addresses us when it comes to sanctification in the Christian life. Entonces así es como el Nuevo Testamento se dirige a nosotros cuando trata de la santificación y la vida cristiana. It begins with the indicative, what God has done for you in Christ, Empieza con el indicativo, lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. who you are now in Christ, ¿Quién eres ahora en Cristo? your new identity in Christ as one who has died to sin and has been raised to walk in newness of life. Tu nueva identidad en Cristo por virtud de tu unión con Cristo y en su muerte y su resurrección. It begins by reminding us that we are not the old man we once were, condemned and under God's wrath and in helpless bondage to sin. Comienza recordándonos que no somos ese viejo hombre que una vez fuimos condenados y bajo la ira de Dios, impotente en esclavitud al pecado. We've been forgiven. Hemos sido perdonados, We've been justified. hemos sido We've been justificados, set free. hemos sido liberados. We are new men in Christ, and His Spirit is dwelling in us. Somos hombres nuevos en Cristo y su espíritu mora dentro de We are to nosotros. understand that and believe it and reckon it to indeed be so. Debemos entender eso y creerlo y considerarlo así. But then after the indicative comes the imperative, Pero después del indicativo viene el imperativo, the command. el mandato. Now, dear Christian, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Ahora, querido cristiano, no permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal, But present yourselves to God pero presentaos a Dios and your members as instruments of righteousness in devotion to Him. y vuestros miembros como instrumentos de justicia en devoción a Él. So in verse 11, Paul speaks first of the reckoning we must do. Entonces, en el versículo 11, Pablo habla ahí de esa consideración que debemos hacer. We are to reckon it to indeed be so that we are dead to sin and alive to God in Christ Jesus our Lord. Debemos considerar que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. nuestro And then Señor. secondly, we have in verses 12 to 13 the activity we must engage in. Y luego, en segundo lugar, en versos 12 y 13, tenemos la actividad que debemos realizar. Do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. But present your members as instruments of righteousness unto God. Pero presenten a sus cuerpos, a ustedes mismos, a Dios como vivos, As de entre los those who are muertos, alive from the dead. como aquellos que hemos sido como vivos de entre los muertos. But now, as we come to verse 14, we have reference to the confidence we are to have as we engage in this battle with our remaining sin.
Pero al llegar al verso 14, ahora tenemos esta referencia a la confianza que debemos tener como cristianos. In verse 14. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. But now, what exactly does this verse mean? Pero ahora, ¿qué significa exactamente este versículo? What is Paul saying here? It's very, very important. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es muy importante. Well, I want to just begin to touch on this here at the end of this message, and then we're going to come back to this text to continue to answer this question in the second message. Bueno, en el resto de nuestro mensaje esta mañana quiero considerar esta primera parte y después nuestro segundo mensaje de la tarde vamos a buscar responder a esa pregunta. This verse has two parts. Este verso tiene dos partes. We have an assertion, Tenemos una afirmación and then we have a reason. y luego una razón. So let's look at the assertion. Vamos a entonces primero considerar la afirmación. Speaking of believers, Paul says, "For sin shall not have dominion over you." Hablando de los creyentes, Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de ustedes o de Now, vosotros. notice that this is not a command. Ahora, fíjate que esto no es un mandato. He doesn't say, "For sin must not have dominion over you." Él no dice porque el pecado no debe tener dominio sobre vosotros. He says, "For sin shall not have dominion over you." Él dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Notice also that this is not a conditional statement. Nota algo que esto no es una declaración condicional. He doesn't say, "Now, if you do what I just told you to do in verses 12 to 13, if you do that, then sin will not have dominion over you." Él no dice, ahora haz lo que te acabo de decir en el verso 12 y 13 y entonces el pecado no tendrá dominio sobre ti. Now, there are some who interpret it that way. Hay quienes lo But in lo order to do interpretan that, así. you have to add this word then or the word if or somehow insert that idea into the text because it's not in the text. Pero para hacer eso tienes que agregar esta palabra entonces o la palabra sí o de alguna manera insertar esa idea en el texto. No, this is not a command. Esto no es un It's mandato, not a conditional statement either. no es una declaración condicional So tampoco. what is it? Entonces, ¿qué es? It's a promise. Es una promesa. It's a promise, my dear brothers and sisters, to every believer. Es una promesa, mis queridos hermanos y hermanas, It's a para wonderful- todo creyente. It's a wonderful, glorious promise given for the encouragement of God's people in our conflict with remaining sin. Es una promesa maravillosa y gloriosa dada para animar al pueblo de Dios en nuestro conflicto con el pecado restante. Here's the encouragement given to you as you seek to live a holy, God-glorifying life as a Christian. Aquí esto es aliento mientras buscas vivir una vida santa y glorificar a Dios como cristiano. It's this promise that sin shall not have dominion over you. This is God's promise to every believer. Esta es la promesa de que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. And why is that? ¿Y por qué es eso? And that leads, secondly, to the reason or the basis of this assertion. Y bueno, eso nos lleva ahora de la afirmación a la promesa en la primera parte de este versículo a considerar ahora la razón. Sin shall not have dominion over you, for, here's why, you are not under law, but under grace. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque, y aquí está la razón, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. That's the reason sin will not have dominion over you. Now, this is very, very important. Esta es la razón por la cual el pecado no tendrá dominio sobre ti. Y esto es muy importante. Every one of us in this building this morning, Todos aquí en este edificio esta mañana, every human being in the world today, cada ser humano en el mundo hoy is in one of these two positions. está en una de estas dos posiciones. You're either under law or you're under O grace. estás bajo la ley o estás bajo la gracia. What does that mean? Well, I'm going to be opening this up with 4 questions, not all of them right now, but the first one we'll answer. ¿Y qué quiere decir esto? Y voy a abrir esto mediante 4 preguntas. First, what does it mean to be under law? Primero, ¿qué significa estar bajo la ley? And then in the next message, we'll take up these questions. 2, why does being under the law keep us under the dominion of sin? Y en la próxima sesión vamos a considerar estas otras preguntas. ¿Por qué el estar bajo la ley nos mantiene bajo el dominio del pecado? 3, what does it mean to be under grace? 3, ¿qué significa estar bajo la gracia? And 4, how does being under grace secure this promise that sin shall not have dominion over Y us? 4, ¿cómo el estar bajo la gracia asegura la promesa de que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros?
So, what does it mean to be under law? Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? The word here refers to the ethical, moral demands of the Mosaic law, and also to law in general of any kind. Aquí, en este sentido, la palabra se refiere a las dimensiones éticas o morales de la ley mosaica. Which is probably the reason there's actually no article in the text. It just says law, not the law. Posiblemente esta puede ser la razón por la cual no vemos ningún artículo aquí en el texto. For No dice- even the Gentiles who never heard of Moses were under the law. Porque aún los gentiles que nunca escucharon de la ley estaban bajo la ley. Having the work of the law written in their hearts, Paul says in chapter 2, verses 14 and 15. Teniendo la obra de la ley escrita en sus corazones, como lo dice Pablo en la epístola de Romanos. So what is this law? It's the law which says, chapter 2, verses 21 to 22, do not steal, do not commit adultery. ¿Y cuál es esa ley? Es la ley que dice en el capítulo 2, 21 de Romanos, no hurtéis, no cometáis adulterio. The law that stops every mouth and renders all the world guilty before God, Romans 3:19. La ley que cierra toda boca y hace que todo el mundo sea culpable delante de Dios. The Romanos law which 3:19. brings the knowledge of sin, Romans 3:20. La ley que trae el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. The law by the works of which no flesh will be justified in God's sight. La ley por lo cual ninguna carne será justificado delante de Dios. As Paul has repeatedly emphasized in this epistle. Como Pablo ha enfatizado repetidamente en esta epístola. And to be under law means, as the Puritans would put it, to be under the law as a covenant of works. Y estar bajo la ley significa, como dirían los puritanos, es estar bajo la ley como un pacto de obras. That means to be in the position in which we have to justify ourselves before God by our own actions, by our own deeds and attempts to obey God's law. Eso quiere decir, es estar en la posición en la que tenemos que justificarnos ante Dios por nuestras propias acciones, por nuestras propias obras e intentos de obedecer la ley de Dios. It's the position of every person who is still an unbeliever, every person who is outside of Christ. Es la posición de toda persona que todavía es un incrédulo, todavía está fuera de Cristo. They're in a position of having to provide their own righteousness to make them right with God. They're under the law. Están en una posición de que tienen que proveer su propia justicia para estar bien. It's the law as it comes to a man and says, do this and you shall live. Es la ley que llega a un hombre y le dice, haz esto y vivirás. It's the exact opposite in this letter of being justified by faith. Es exactamente lo contrario en esta carta de ser justificados por la fe. Not by doing, but by believing. No por hacer, sino por creer. It's what Paul refers to when he speaks of seeking to be justified by the works of the law. Es lo que Pablo se refiere cuando él habla de buscar ser justificados por las obras This de is la what ley. it means to be under law. Esto es lo que quiere decir estar bajo la ley. Now, the issue here is not whether the law remains for believers as our guide and our rule of life. It still does. La cuestión aquí no es si la ley sigue siendo vigente o para los creyentes como nuestra regla de vida, sí lo es. Yes, God's law for the Christian continues to be the expression of our Father's will for us. La ley de Dios sigue siendo la expresión de la voluntad de Dios para nosotros como creyentes. But this idea of being under law in Romans, Galatians, it's this, to be in a state in which, in order to be justified, I must provide my own righteousness by obedience to God's law. Pero esta idea de estar bajo la ley, como vemos en Gálatas, es la idea de tener que proveer mi propia justicia And it's mediante la obediencia a la ley de And Dios. it's to stand condemned before God because I have failed to do so. Y es estar condenado delante de Dios porque yo he fallado a hacer eso. Now, Paul says that sin shall not have dominion over us because we are not under law but under grace. Ahora Pablo nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. So the implication is if we're still under law, if we're still relating to God as one who is under law, sin will have dominion over us. Entonces la implicación es que si todavía estamos bajo la ley, el pecado sí tendrá dominio de nosotros. And that leads to the second question, which we'll take up when we come back. Y eso nos lleva a la segunda pregunta que abordaremos cuando volvemos en la segunda sesión. Why does being under the law keep us
under the dominion of sin? What's the connection? ¿Por qué estar bajo la ley nos mantiene bajo el dominio del pecado? ¿Cuál Why, es la if I conexión? am still understanding my position as being one who must earn God's favor by doing the law and keeping the law, how is it that that will keep me under the dominion of sin? ¿Por qué el hecho de estar bajo el pacto de obras, de tener que obedecer la ley y ganarme el favor de Dios, cómo está conectado a esto de estar bajo el dominio del pecado? And that's the question we'll take up next time. Y esa es la pregunta que vamos a considerar en la segunda sesión. All right, would you lead us in prayer? Amén. Vamos a orar. Oh Dios de toda gracia, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por esta primera sesión. Gracias, Señor, que no estamos para nosotros los que estamos en Cristo, no estamos bajo el pacto de obras, pero el Señor Jesucristo lo ha cumplido totalmente. Él ha cumplido el pacto de obras y Él ha obedecido a la ley que nosotros hemos fallado. Gracias, Señor, que tenemos una justicia perfecta, una justicia ajena, la justicia del Señor Jesucristo acreditada a nuestra cuenta. Gracias que estamos cubiertos en vestimentos blancos puros. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos acompañes y que por tu Espíritu nos ayudes a comprender, a entender y a tener el deseo de seguir perseverando en esta vida. Te pedimos esto, Señor, todo por el poder y el nombre maravilloso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amen.